Reynoso Esparza, ex viceministra de Hidrocarburos y ex gerente de Petroecuador. La situación energética del país es uno de los temas que estamos abordando con personas que conocen del tema. Ingeniera, muchas gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches y buenas noches con todos y todas. Bueno, la grave situación que vive el país en estos últimos tiempos hace que nosotros nos veamos en la ajustada y grave situación de indagar qué está pasando con el tema de la situación energética que vive el país. No sé si usted nos puede comentar algo sobre la situación de los hidrocarburos acá en el Ecuador. Bueno, yo quisiera empezar comentándoles que los hidrocarburos y la electricidad están íntimamente relacionados, puesto que parte de la generación utiliza combustibles fósiles para convertirlos en electricidad. Entonces, no podemos descuidar el sector hidrocarburífero porque es un insumo importante para la generación de electricidad. Y en esto tenemos que en el país se utiliza el diésel 2 y también el diésel en menor cantidad, el diésel premium, que es el que se utiliza específicamente para transporte, también para generación de electricidad. Por eso debemos cuidar bastante cómo estamos en producción a nivel de la refinería nacional y el de importación, porque mientras las refinerías están en su periodo de mantenimiento, como país tenemos que importar cada vez más combustibles fósiles para poder abastecer la demanda. Entonces, a raíz de la crisis energética, la demanda de los combustibles para generación de electricidad se ha incrementado en un 45%. Entonces, estos valores ya son unos valores altos que necesitan también que el ministerio, como parte de su política, haga un estrecho seguimiento a todas las importaciones y a toda la infraestructura de distribución para no generar desabastecimiento. Ujú. Entonces, son unas condiciones críticas las que estamos viviendo y aquí se necesita que los ministerios y todas las cabezas de las empresas públicas, tanto del sector eléctrico como la de Petroecuador, puedan hacer el seguimiento correcto para no desabastecer el mercado. Ahora, Entonces, sí, adelante. ingeniera, el asunto es que con este problema de la falta de lluvias y que normalmente debió haberse tenido previsto el parque termoeléctrico para suplementar o para sustituir, para evitar el que colapse el sistema de generación hidráulica o hidrológica en el país. Lo que no tomaron en cuenta, entiendo yo que usted está hablando de un consumo adicional de combustibles de las plantas termoeléctricas que deben entrar en funcionamiento, pero adicionalmente, con esta falta de energía, la ciudadanía en general se ha visto abocada a consumir de forma permanente e irregular, porque obviamente el combustible se utiliza en vehículos, estoy hablando de la ciudadanía, se utiliza, qué sé yo, en maquinarias agrícolas, en equipos agrícolas, pero esta adquisición masiva de toda la población por esta desesperación que vive el país de generadores eléctricos, tanto a diésel o a gasolina, ¿qué va a provocar en el tema del abastecimiento de los combustibles? Sí, hay que entender bien que el sector eléctrico y con Petroecuador siempre están en coordinación continua para estimar los volúmenes de importación, especialmente, porque nosotros, nuestras refinerías no alcanzan a abastecer la demanda, por lo tanto, siempre es necesaria esta planificación entre Petroecuador y el sector eléctrico. Entonces, el sector eléctrico envía las estimaciones de los derivados a importar. Pero aquí, ¿cuál es el problema? ¿Por qué pueden haber estos episodios de desabastecimiento? Es porque las importaciones toman 30 a 40 días en ser efectivas, en llegar hacia nuestros puertos el diésel o el combustible que hayamos importado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el sector eléctrico con 30 a 40 días le tiene que decir a Petroecuador cuánto volumen importar.
Y aquí el problema radica en que a lo largo de de estas últimas semanas, ha habido cambios bruscos en el horario de apagones. Hemos ido de 6 a 14 horas. Entonces ahí la demanda se dispara y nace el problema de abastecimiento porque tenemos que conocer que desde los puertos se traslada el combustible hacia los diferentes terminales, pero esto tiene una programación y muchas veces lo que está llegando, especialmente al centro sur del país, podrían ser gasolinas y no el diésel que se necesitaba para los generadores. Entonces, estos cambios tan abruptos en la programación de los apagones generan estas distorsiones, pero les reitero que entre el sector eléctrico y Petroecuador siempre ha habido esa coordinación del abastecimiento. El problema surge cuando se toman estas decisiones abruptas por las cuales se nos reducen los apagones de 6 horas y luego vamos hacia 14. Ahí es donde empezamos a sentir los problemas de desabastecimiento, que no han sido tan grandes en buena hora, porque Petroecuador trabaja con bastante eficiencia para poder hacer el movimiento de los hidrocarburos. Pero sí hay que tener en cuenta que la infraestructura de abastecimiento no está creciendo conforme a la demanda. Es decir, no hay inversión en incrementar nuestra capacidad de almacenamiento y también en incrementar la capacidad de los ductos, de los poliductos, aumentar las seguridades para evitar los pinchazos. En eso sí nos estamos quedando, pero estas ya son decisiones de nivel de política, de nivel de una política hidrocarburífera, de una política energética que mire hacia el futuro para prevenir una posible crisis del sector de hidrocarburos. Ahora, el inconveniente, como usted dice, de la falta de planificación, entiendo yo, que es fundamental este consumo inusual de combustibles y también que representan un golpe a la economía del país, porque una cosa es que Ecuador genere, mejor dicho, refine sus propios combustibles, cosa que es mucho más barata que importarlos. En este contexto de este desorden en planificación, de la demora en poder adquirir por esta improvisación en buscar los espacios de abastecimiento, ¿hay posibilidades de que haya escasez de combustibles en el país? Bueno, como yo les había mencionado anteriormente, nuestra infraestructura está justa para abastecer la demanda. Podríamos llegar a un desabastecimiento en el caso de que los volúmenes experimenten un crecimiento más agresivo que lo que venimos sintiendo hasta el día de hoy. Entonces, las crisis en los sectores, tanto eléctrico como hidrocarburífero, no son crisis que nacen de la noche a la mañana, son crisis que vienen avisando por unos 2 años al menos, y nosotros lo sabemos, ya empezamos a sentir apagones desde el año anterior. Y también ya estamos avisando con respecto a lo que podría pasar el momento en que la infraestructura de distribución de combustible se quede mucho más pequeña con respecto a la demanda. El país crece en demanda de combustibles y demanda de electricidad. Y es ahí donde las autoridades deben entender que es necesario planificar al mediano y a largo plazo. No se puede en los sectores estratégicos que son tan delicados como hidrocarburos y electricidad tomar decisiones del día a día. No se puede porque generamos estas crisis y estas crisis que cuestan muchísimo, porque sin energía realmente no hay trabajo, ya lo estamos sintiendo. Estamos viendo que ni siquiera la economía doméstica, la economía de una familia se puede mantener con esta carga de apagones. Al momento actual, este momento yo no tengo electricidad. Me están alumbrando con una linterna y estoy conectada al internet con un power bank. Esa es la realidad ahora de todos. Prácticamente todos estamos sufriendo esta falta de previsión y esta falta de comprensión que el Estado debe ser fuerte. Las instituciones deben estar fortalecidas y deben ser aquel andamiaje, aquella estructura donde se debe anclar el privado para ir generando beneficio a toda la población. Esta crisis es una crisis institucional, es una crisis de debilitación del Estado y en la cual todos los ciudadanos tenemos nuestra parte de responsabilidad.
En general, esta crisis es inducida, es falta de planificación, falta de conocimiento. ¿Cuáles son las características de la crisis que hoy vive, de la crisis energética que hoy vive el país? Tenemos varias causas. Si las crisis tan grandes, las que nos golpean así de fuerte, no solo tienen una causa, tienen muchas. La primera es la falta de institucionalidad. El sector energético se fue destruyendo poco a poco y esta destrucción también viene por sacar personal sin ningún tipo de planificación ni de análisis de toda la estructura de los ministerios. Hay muy pocas personas para un ministerio tan importante como es el de electricidad, el de hidrocarburos y minería, que están los tres juntos. Son muy pocas personas con capacidades tanto en recursos tecnológicos como en tiempo para poder hacer todas las gestiones que necesita el sector. Esa es la primera. La primera es una crisis institucional. La otra también es una falta de comprensión de la importancia del sector. Se creyó erróneamente que los privados iban a capturar los espacios que el Estado soltaba, pero esto no funciona así. El Estado debe ser la estructura, la guía que dice, a ver, privados, yo necesito esto, esto y esto. ¿Ustedes cómo pueden ingresar? ¿Y qué es lo que yo debo hacer para garantizar que las inversiones sean recuperadas y para que podamos generar beneficio mutuo? Entonces, eso no tenemos. Y esto se manifiesta ¿cómo? Porque, eh, ¿por qué no han podido ingresar los privados a generar? Es porque no tienen la certeza de que su energía va a poder ser pagada, porque las distribuidoras están sufriendo cada vez de un incremento en sus pérdidas, es decir, tanto pérdidas técnicas como pérdidas negras. No están cobrando. La energía no se está cobrando. Entonces, esto ya, la crisis, como les decía, es una suma de múltiples causas. La institucionalidad es la más fuerte. En términos de institucionalidad también se puede resumir esta falta de gestión de las distribuidoras. También se evidencia en no haber cumplido con el Plan Maestro de Electricidad. Esta es una herramienta que el sector eléctrico la ha tenido, pero desde los orígenes de su creación. Y se la irrespetó, pensando que teníamos una capacidad de remanente de energía bastante amplia, pero no es así. Entonces, al no cumplir con todo esto, se desencadena esta crisis. Pero como les había mencionado, las crisis en estos sectores no son crisis que se generan de la noche a la mañana. Esta crisis ya se viene cocinando desde hace varios años por la falta de institucionalidad, la falta de comprensión y la ausencia total de una política energética. Ahora, yo le escuché en este momento que usted dice, esta crisis se venía cocinando desde algún tiempo atrás. Hay una intención por parte de los gobiernos, no sé si los tres últimos gobiernos, en tratar de inducir una necesidad de privatizar tanto el sector energético como el sector petrolero. Porque de lo que se conoce por varios voceros, incluso el señor David Almeida parece que es el dirigente de los petroleros, que incluso el gobierno ha retirado fondos, no sé si estoy mal en la cifra, pero son como 700 millones de dólares que de un tiempo acá se ha venido quitándole. En este caso, Petroecuador no puede invertir para generar más o para extraer más petróleo, no se han podido repotenciar las plantas termoeléctricas, no se ha podido hacer mantenimiento en las hidroeléctricas, no se ha cumplido con el plan estratégico energético en el país en los últimos 7 u 8 años. Sí, hay desde el punto académico una parte del diseño de políticas públicas que nos dice que cuando el gobierno se retira es para dejar que un tercero haga las cosas. Lamentablemente, esta estrategia no nos sirve. Esta estrategia en los sectores estratégicos es perjudicial porque es un sector que necesita una planificación sólida y esa planificación tiene que venir desde el gobierno. Entonces se cree erróneamente que el dejar estos espacios, el no hacer nada, va a generar que los privados ingresen. Pero un privado no puede ingresar cuando no hay una institucionalidad que le ampare la recuperación de sus inversiones. Y aquí estamos hablando que tanto el Estado como el sector privado tienen que caminar de la mano, tienen que ir juntos. Los dos tienen que fortalecerse mutuamente para generar bienestar para la sociedad. No son excluyentes.
no son excluyentes. Y ese discurso dañino que hemos venido manejando desde hace varios años, que el Estado es obeso, que el Estado debe desaparecer, es lo que nos tiene ahora mismo. Así, en esta crisis que lo estamos sufriendo todos, tanto los públicos, el del sector público como el sector privado, los ciudadanos, todos estamos sufriendo la crisis. Ujú. Entonces aquí hay que hacer un llamado a la ciudadanía a que entienda que el Estado tiene que ser fuerte, pero esto no, obviamente no significa que haya personas que no trabajen, sino que el Estado tiene que ser fuerte, eficiente y efectivo para que el sector privado pueda caminar y desarrollarse y generar trabajo y generar bienestar. Entonces, desde el punto de vista de política pública, sí, es una decisión de política pública el no hacer nada, pero es una decisión que nos ha traído unos costos sociales y económicos muy grandes al día de hoy. Ahora, usted decía hace un momento de que lamentablemente las generadoras, las que hay en el país, que sí las hay privadas, no cobran porque no se paga la energía. ¿Quiénes son los que no pagan? Porque a usted, a mí y a todo el pueblo, cuando nos retrasamos 15 días en cancelar nuestra planilla, ya nos están cortando la luz. O sea, el pueblo, en general, el usuario final, nosotros pagamos a tiempo. ¿Dónde está esa morosidad que hace que incluso no sea atractivo para los privados emprender en la generación, no sé si hidroeléctrica, fotovoltaica, térmica? mm, ¿Por qué no pasa eso? Es que hay que ver que las generadoras reciben su compensación desde las distribuidoras. Las distribuidoras son, en el caso de Quito, la empresa eléctrica Quito, en el norte está en el norte, y también debe tener su propia, hay una empresa que está en todo lo que es el centro sur del país, y también hay otras en el que está en Guayaquil. ¿Dónde están las mayores pérdidas? Están en Cenel Guayaquil, Cenel Guayas. Ahí están las mayores pérdidas y son justamente las distribuidoras las que tienen que hacer el análisis de sus pérdidas y plantear las estrategias de mejora. Entonces sí hay usuarios domiciliarios también que no pagan el servicio de electricidad. También hay problemas en los cuales hay ciertos espacios donde no existen medidores. Entonces se entrega la electricidad, pero no se hace la medición. Ese también es otro problema, cuando las distribuidoras pierden su capacidad de enviar equipos para medir, muchas veces se toman solamente valores promedios y ahí van creciendo las pérdidas. Y sí, las pérdidas están localizadas más en la región de la costa que en la sierra. La sierra tiene una menor cantidad de pérdidas, tanto técnicas como no técnicas, que son la falta de cobro. Entonces, aquí es donde también se ancla con la institucionalidad. ¿Cómo se está controlando la gestión de todas estas empresas? ¿Quién lo está haciendo? ¿Cómo estamos pidiendo cuentas desde el ministerio a todos los presidentes o los gerentes de las eléctricas para que bajen las pérdidas? ¿Cuál es nuestra capacidad de inversión para bajar esas pérdidas? Ujú. Porque no se pueden hacer sin recursos. Pero, y esto es una de las cosas que más están afectando a la incorporación de generación privada. Primero, hay que resolver este tema de la gestión en las distribuidoras para ir avanzando en la incorporación de generación privada. Ahora, ingeniera, el presidente de la República en estos días, no sé si fue ayer o hoy día, el día de ayer parece que fue, que ya anunció que el Ecuador dejará de tener apagones en el mes de diciembre. ¿Cree usted que esto sea posible? Las condiciones en las que hoy, o las condiciones por las que atraviesa hoy el país, garantizarían a partir de diciembre ya el restablecimiento del servicio de forma permanente? ¿Cuáles son las condiciones que nosotros necesitamos para llegar a ese estado de cero apagones? Necesitamos que Coca-Cola Sinclair esté funcionando prácticamente a su capacidad nominal. Necesitamos toda la importación de Colombia. Necesitamos la capacidad térmica que está en mantenimiento en línea. Necesitamos los generadores que están en camino ya instalados aquí. Es decir, necesitamos alrededor de 2.000 megavatios para salir de los cortes. Porque de acuerdo con las estadísticas de este año, la mayor demanda alcanzó 5.000 megavatios.
Y a las condiciones actuales nosotros necesitaríamos unos 2.000 megavatios para poder salir de estos cortes. Entonces, el ofrecimiento del señor presidente es bastante difícil de cumplir. Ah, Tendríamos que ver cómo van haciendo las gestiones y cómo se va comportando los caudales, especialmente de Coca-Cola. y además que todas las gestiones que ha hecho el gobierno para adquirir energía térmica o la que consume combustibles fósiles, digamos, para que la ciudadanía nos comprenda de mejor manera, están siendo fallidas, ¿no? La Barcaza al principio tuvo buenos problemas, los contratos de la compra de los generadores, entiendo yo que tienen varios inconvenientes y solo estamos a la espera de que el clima cambie, vengan lluvias constantes en todo el territorio ecuatoriano para que esta promesa se pueda cumplir o ni siquiera la recuperación del tema de la hidrología en el país podría posibilitar que retorne a la normalidad el problema de los cortes de energía. Lo que nosotros estamos esperando es a que llueva. Es la única forma en la que vamos a salir de los cortes, con las lluvias, porque la capacidad térmica que se está trayendo al momento no abastece nuestra demanda. Solamente tenemos que esperar a que llueva. Esa es nuestra única salida en realidad. Ahora, ingeniera, ¿qué pasó en el país? Si Ecuador tenía un superávit de generación eléctrica, teníamos como, si no estoy mal y usted me corrige, por favor, si no estoy bien en las cifras, como 8.000 megavatios de producción efectiva y el país solo consume 5, aproximadamente 4.505 en momentos pico. ¿Cómo llegamos a este punto donde ya no tenemos energía ni siquiera para tener nosotros, peor para exportar, como si alguna vez hizo el país, exportó a Colombia, Perú energía? Pero efectivamente, nosotros tenemos alrededor de 8.000 megavatios en capacidad instalada. Y en potencia efectiva, la potencia efectiva es la energía que está disponible para ser entregada al SNI. Pero esta energía, obviamente, cuando hay estiaje, esta capacidad ya no son los 8.000 que tenemos en placa, sino es menos, porque las hidroeléctricas necesitan agua para producir. Pero estas condiciones de estiaje son conocidas por el sector eléctrico y necesitan una planificación en la cual la generación térmica suple la falta de agua para generar. Entonces, pero para que esto pase, todas nuestras térmicas tienen que haber sido trabajadas en temas de mantenimiento, en temas de repotenciación durante el periodo de lluvias. Y eso es lo que ha fallado. En placas, digamos, en capacidad instalada teníamos alrededor de 3.800 megavatios y en potencia efectiva teníamos 2.800 megavatios al final del 2023. Y ahora, conforme se ha venido desarrollando todo el tema de generación, se tiene que entre 1.800 megavatios efectivos para entregar al SNI. Entonces aquí hay que preguntarse qué es lo que pasó con toda nuestra capacidad térmica, que es la que nos tenía que mantener durante estos periodos de estiaje. Y también por qué se tomaron las decisiones con respecto al manejo de las reservas y los embalses. Entonces, llegamos a diciembre, que es uno de los meses más difíciles de mayor demanda de electricidad, sin embalses, sin capacidad térmica y sin haber podido recuperar incluso los 100 megavatios de Termogas Machala, que Petroecuador estaba en las condiciones tanto técnicas y se podía acceder a créditos para poder perforar y hacer los mantenimientos de los pozos. Pero las decisiones se fueron tomando en función de otros objetivos y no en función de minimizar los impactos de la crisis eléctrica. Entonces, cuál es lo importante para la ciudadanía el día de hoy? Es solucionar el tema de la electricidad, porque podemos ver que sin electricidad no hay trabajo. Entonces, todos los esfuerzos tenían que haberse ido engranando para solucionar el tema de las horas de apagones, pero se tomaron decisiones por fuera de esta meta, de este objetivo inmediato que necesitamos cumplir. Ahora, Son decisiones de política. ahora, ingeniera, lo que le estoy entendiendo, y usted corríjame si es que comprendí mal,
que esto no es cuestión puramente de falta de lluvia, sino falta de planificación, falta de un trabajo sostenido, de mantenimiento, repotenciación y no ir año a año adquiriendo o recuperando o mejor dicho, aumentando la generación que se debe hacer, porque obviamente la población crece y la demanda de energía también crece. Igual entiendo yo que es por alrededor de los 300 megavatios por cada año y estos asuntos no se hicieron, ¿no? Entonces, no es cuestión de que, ¿qué problema este gobierno? Son salados, se les vino una crisis energética o efectivamente mucho tiene que ver el tema de la falta de lluvias. No, este es un tema netamente técnico. Yo quiero que la ciudadanía entienda que este es un tema netamente técnico, es la falta de mantenimientos sumado a que no se cumplió el plan maestro de electricidad, es lo que nos tiene en estas condiciones. Porque si hubiéramos cumplido con la incorporación de nueva generación, si hubiéramos hecho los mantenimientos, si hubiéramos gestionado bien nuestros embalses. Y si aparte de eso se desarrollaban todas las acciones de eficiencia energética que tienen que controlar que la demanda no se dispare, no estaríamos pasando por estos apagones. No es cuestión del clima, no es cuestión de San Pedro, no es cuestión de Diosito. Esto es un problema netamente técnico de planificación del sector eléctrico. Así es, muchas gracias. Yo creo que con lo que usted nos acaba de informar, estamos, yo creo que muy claros en el tema. Ingeniera, primero quiero agradecerle por haber comparecido ante los oyentes y televidentes de Radio Espacio. Le dejo en sus palabras finales sin antes expresarle nuestro agradecimiento. Muchísimas gracias a todos. ¿Cuál es mi intención de dirigirme hacia todos ustedes? Que conozcamos de primera mano los fundamentos técnicos de nuestro sistema eléctrico. Esto es una falla de planificación y los ciudadanos tenemos que hacer los reclamos pertinentes. ¿Qué es esto de reclamar? Esto de reclamar es pedir cuentas en términos de diseño de política pública. Nosotros los ciudadanos debemos pedir cuentas a nuestros mandatarios. Eso nos hace ciudadanos responsables y eso hace que los mandatarios y los funcionarios públicos tengamos las motivaciones para ser cada día más efectivos y eficientes. Eso nos hace una ciudadanía y una sociedad empoderada, responsable y que va a poder salir adelante ante todos los desafíos que tenemos por tanto la crisis climática, por la escasez de recursos y por nuestro propio crecimiento en el consumo. Tenemos que ser ciudadanos responsables y pedir cuentas es nuestro deber y es nuestro derecho. Ingeniera, muchas gracias por su presencia a través de nuestro noticiero. Estaba con nosotros la ingeniera Marcela Reynoso Esparza, ex viceministra de Hidrocarburos y ex gerente de Petroecuador. Vamos a un pequeño corte comercial. Enseguida ya está con nosotros el señor prefecto de la provincia de Bolívar, Aníbal Coronel, con quien vamos a hablar del tema de la planificación de la recuperación de las cuencas del río Guayas. Adelante. Inicio del espacio publicitario. ¿Qué debo hacer en caso de conocer o ser directamente afectado por vulneración o atropello de derechos? ¿Existen entidades organizadas y financiadas por el municipio del cantón? Sí, existen. El Consejo y la Junta Cantonal de Protección de Derechos de San Miguel de Bolívar espera poder ayudar a la sociedad, en especial a las personas más vulnerables,